Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bueno, esta conferencia de hoy es un poco peculiar porque quienes me conozcáis ya sabéis que yo me ciño sobre todo a los siglos XVI, XVII y esto es un poco un salto en el futuro porque nos adentraremos en el siglo XIX. A mí no me gusta mucho meterme en otros charcos que no sean los míos. El siglo XVI y XVII mal que bien algo les conozco, pero es verdad que el siglo XIX es muy amplio y tiene mucha enjundia. Y alguien podría decir, ¿y tú qué haces hablando del siglo XIX si no son tus temas y tal? Bueno, es cierto que no son mis temas directamente, pero durante unos años yo estuve trabajando por una revista, para DSLR Magazine, y mi función era hablar un poco de la historia de la fotografía, siempre a un nivel muy divulgativo y a un nivel, bueno, pues relativamente sencillo, centrándonos en las cosas más llamativas. Es decir, no os preocupéis que no os voy a dar la tabarra con el colodión húmedo ni todas estas cosas técnicas que sería un poco enrevesado, sino que vamos a ir a las cosas un poco más divertidas y este tema de los espíritus dio muchísimo juego. Bueno, pues tendríamos que, para hablar de la historia de la fotografía, centrarnos en sus orígenes, y sus orígenes se saben con muchísima exactitud oficialmente, ¿vale? Comenzaría el 7 de enero, un día de Reyes del año 1839, en una escena que sería poco más o menos que esta, en la que Luis Aragó presenta a un escenógrafo, un tipo que era conocido en el mundo del espectáculo en París, que es Louis Daguerre. Ahí le tenéis en esa imagen, porque Louis Daguerre ha traído para presentar en la Academia de las Ciencias de París un nuevo invento, que de hecho todavía no se llama fotografía, porque no se sabe cómo llamarle. De hecho, inicialmente se le llamó heliografía, es decir, pintar con el sol, o escribir con el sol. Y posteriormente ya se le va dando ese nombre. De momento, como el que lo ha inventado es Louis Daguerre, a las imágenes que obtienen les llaman daguerrotipos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que es una sorpresa espectacular. De hecho, una de las cosas más llamativas de este invento es que hay algunos españoles que estaban ahí en ese acto. Uno de los Madrazo, por ejemplo, de esta familia de los grandes pintores del siglo XIX español, que le escribió una carta a su padre explicándole cuál era su impresión, diciendo que todo se iba a acabar, que se iba a ir al garete el grabado, la litografía, que todo iba a desaparecer, que luego veis que no ha desaparecido. Y esa es la versión oficial, porque hay otra versión extraoficial, podríamos decir, aunque bueno, se terminó de confirmar muy pronto, porque esto acabó en juicio y fue muy polémico. En principio, Louis Daguerre, aquí tenéis una de sus imágenes. Esto es uno de los fondos que hacía él para los escenarios, es decir, era muy buen pintor. Pero para hacer obras de este tipo, muchas veces lo que hacían los escenógrafos era proyectar las imágenes para calcarlas, por decirlo de alguna manera, utilizar lentes para aumentar la luminosidad de los focos del teatro, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y precisamente por ir a comprar siempre a la misma tienda de materiales de París, termina conociendo al señor que veis en la imagen de la derecha, que es Nicéphore Niepce. Bueno, este era un anciano ya cuando Louis Daguerre acude a este establecimiento, y lo conoce porque al ir comprando lentes y estas cuestiones, los propios tenderos le dicen que sí, que hay un tipo que vive en el sur de Francia, que también le gustan mucho esas cosas de las lentes y que también está investigando con cosas de la luz y tal, y que está consiguiendo incluso imágenes. Claro, ¿qué hace Louis Daguerre? Rápidamente se pone en contacto con Nicéphore Niepce y básicamente le birla el invento. Se sabe que Nicéphore Niepce estaba investigando esto, que en el fondo las fotografías no son más que reacciones de la luz solar ante una superficie sensible, ¿vale? Y Nicéphore Niepce lo está investigando porque provenía de una familia de la industria textil. Ya sabéis que los tejidos pierden color con el paso del tiempo y sobre todo con la incidencia de la luz. Bueno, pues a base de investigar estas cuestiones termina descubriendo pues un sistema que sería una plancha metálica que con una sustancia sensible a la luminosidad, que al entrar en contacto con la luz solar termina, vamos a decirlo en un lenguaje así muy llano, corroyendo un poco ese metal. Bueno, básicamente
lo que hace Louis Daguerre es esperar a que Nicéphore Niepce muriese y presentar el invento en la Academia de las Ciencias de París. Claro, os podréis imaginar el jaleo monumental que se montó con los hijos de Nicéphore Niepce, porque descubrir una cosa de estas tenía aparejado una pensión vitalicia, porque te daban una especie de premio, y al final el premio se tuvo que repartir, luego lo vamos a ver, entre los descendientes de Nicéphore Niepce y Louis Daguerre. Y diréis, ¿pero dónde vienen los espíritus? Hemos venido a ver cosas de muertos y tal. Con calma, ya están ahí llamando a la puerta, ahora mismo vienen, ¿vale?